El millonario ignoró al vendedor callejero, hasta que lo oyó hablar 6 idiomas. Esta historia te dejará pensando, pero antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte y compartir esta historia con todos tus seres queridos. Deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué opinas de esta historia. Ahora sí, empecemos. La mañana llegaba a Cartagena de Indias con ese calor húmedo que se pega a la piel como una segunda capa de ropa. En la plaza de los coches, donde los vendedores ambulantes desplegaban sus mercancías antes de que el sol alcanzara su punto más cruel, un hombre delgado acomodaba con cuidado su pequeño puesto de artesanías. Se llamaba Miguel Ángel Vargas, tenía 42 años, y sus manos curtidas por el trabajo contaban historias que su boca rara vez compartía. Miguel no era un vendedor común. Mientras otros pregonaban sus productos a gritos, él permanecía sentado en su taburete de madera, observando el ir y venir de turistas con una mezcla de paciencia y resignación. Su puesto era modesto: collares de semillas, pulseras tejidas, pequeñas réplicas de las murallas coloniales talladas en madera, nada que no pudiera encontrarse en los otros 50 puestos que rodeaban la plaza. Lo que nadie sabía, lo que Miguel guardaba como un secreto sin importancia en su vida actual, era que aquel hombre de ropa desteñida y sandalias remendadas había sido en otra existencia un profesor universitario. No uno cualquiera, sino un lingüista apasionado que había dedicado 20 años de su vida al estudio de los idiomas, las culturas y los puentes invisibles que unen a la humanidad. Pero la vida, como suele hacer con los soñadores, le había dado un giro brutal. Rodrigo Santamaría llegó a Cartagena en su yate privado un martes por la tarde. Era un hombre de 55 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje de lino blanco que probablemente costaba más que todo el inventario de Miguel, y esa mirada que desarrollan quienes nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda la costa caribeña, y había venido a la ciudad para cerrar la compra de una propiedad colonial que convertiría en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Lo acompañaba su asistente, Daniela, una mujer joven y eficiente que cargaba una tablet y una expresión permanente de estrés profesional. «Señor Santamaría, la reunión con los inversionistas japoneses es en 2 horas», le recordó mientras caminaban por la plaza. «Lo sé, Daniela. Quiero comprar algunos regados primero, algo auténtico», dijo con ese tono que usaba cuando quería parecer conectado con la gente real. Se detuvieron frente al puesto de Miguel. El vendedor levantó la vista apenas un segundo, evaluó al visitante con la experiencia de quien ha visto miles de turistas y volvió a concentrarse en el collar que estaba reparando. «¿Cuánto cuesta esto?», preguntó Rodrigo, señalando una pulsera sin mirarla realmente. «50,000 pesos», respondió Miguel en voz baja sin levantar la vista. «50,000. Por algo que probablemente hiciste en 5 minutos. Rodrigo soltó una risa corta, dirigida más a Daniela que al vendedor. «Te doy 20,000». Miguel no respondió. Simplemente siguió trabajando en su collar. «¿Me escuchaste?», insistió Rodrigo, ahora con un tono más duro. «20,000. Tómalo o déjalo». «No, gracias», dijo Miguel, finalmente mirándolo a los ojos. «El precio es 50,000». Rodrigo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, mucho menos un vendedor callejero en sandalias rotas. «Mira, amigo, te estoy haciendo un favor. Nadie va a pagarte 50,000 pesos por eso. ¿Sabes cuántos vendedores hay en esta plaza? ¿Todos vendiendo exactamente lo mismo?». «Entonces compre en otro puesto», respondió Miguel con una calma que irritó aún más al millonario. Daniela tocó suavemente el brazo de su jefe. «Señor, no tenemos tiempo para esto». Pero Rodrigo estaba molesto ahora. Había algo en la dignidad tranquila de este vendedor que le resultaba ofensivo, como si aquel hombre no entendiera su lugar en el mundo. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo inclinándose sobre el puesto. «Que tipos como tú nunca llegan a ningún lado porque no entienden cómo funciona el mundo. No tienes visión, no tienes ambición. Por eso estás aquí, vendiendo baratijas, mientras otros construimos imperios». Miguel lo miró durante un largo momento. Había escuchado variaciones de ese discurso toda su vida,
especialmente en los últimos 5 años. Podría haberle respondido, podría haberle contado su historia, pero había aprendido que la gente como Rodrigo Santamaría no escuchaban realmente, solo esperaban su turno de hablar. «Que tenga buen día, señor», dijo simplemente, volviendo a su trabajo. Rodrigo estaba a punto de responder cuando un grupo de turistas se acercó al puesto. Eran 3 personas mayores, claramente europeos por su vestimenta y ese aire ligeramente perdido que tienen los visitantes en lugares nuevos. Uno de ellos, un hombre alto con barba gris, se dirigió a Miguel en un idioma que Rodrigo no reconoció de inmediato. Luego se dio cuenta, era alemán. Y para su sorpresa, Miguel respondió, fluidamente, con acento perfecto. Los turistas sonrieron, claramente encantados de encontrar a alguien que hablara su idioma. Miguel les mostró sus piezas, explicándoles en alemán el significado de cada diseño, el origen de las semillas, las técnicas ancestrales de tejido. Su voz, que había sido apagada y monosilábica con Rodrigo, ahora tenía vida, calidez, educación. Rodrigo se quedó paralizado, Daniela también. Los turistas compraron varias piezas, pagando el precio completo sin regatear. Mientras Miguel envolvía sus compras, otra pareja se acercó. Eran franceses, y nuevamente Miguel cambió de idioma con la facilidad de quien cambia de canal de televisión. «Bonjour, ¿comment puis-je vous aider?» Su francés era impecable. Rodrigo no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Este tipo habla alemán y francés?», murmuró a Daniela. Pero la sorpresa apenas comenzaba. Durante la siguiente media hora, mientras Rodrigo permanecía ahí como clavado al suelo olvidando completamente su reunión, vio a Miguel conversar en italiano con una familia de Milán, en portugués con un grupo de brasileños, en inglés con unos estadounidenses y finalmente, en lo que parecía ser japonés, con una pareja de Tokio. 6 idiomas. 6 idiomas diferentes hablados con fluidez, naturalidad y conocimiento cultural profundo. Este hombre al que Rodrigo había despreciado minutos antes era un políglota extraordinario. Cuando el último cliente se fue, Rodrigo se acercó nuevamente al puesto. Su actitud había cambiado por completo. «¿Dónde aprendiste a hablar todos esos idiomas?», preguntó, y esta vez había genuina curiosidad en su voz. Miguel no miró de nuevo. Podría haber disfrutado este momento. Podría haber restregado su conocimiento en la cara de este hombre arrogante, pero no era su estilo. «En la universidad», respondió simplemente. «¿Eres profesor?» Lo era. Rodrigo se sentó en el borde de una jardinera cercana, ignorando cómo su traje blanco rozaba la piedra polvorienta. «Cuéntame», dijo, y no era una orden, sino una petición. Rodrigo Miguel Vargas había nacido en un pequeño pueblo del interior de Colombia, donde los caminos eran de tierra y las oportunidades escaseaban como el agua en verano. Pero tenía un don, una memoria prodigiosa y una fascinación absoluta por las palabras. Cuando otros niños jugaban fútbol, él se quedaba en la pequeña biblioteca municipal, devorando cualquier libro que cayera en sus manos. Su profesora de primaria, la señora Clemencia, fue la primera en notar su talento. «Este niño tiene algo especial», le dijo a su madre. «Aprende más rápido que nadie que haya visto. No puede quedarse aquí». Su madre, una mujer que limpiaba casas para sobrevivir, vendió las únicas 2 joyas que tenía: un anillo de su abuela y unos aretes de oro para enviar a Miguel a estudiar en la ciudad. Él tenía 13 años y lloraba todas las noches de nostalgia, pero no desperdiciaría el sacrificio de su madre. Ganó una beca para la universidad. Estudió lingüística y lenguas modernas. Se graduó con honores, hizo una maestría en Francia, un doctorado en Alemania. Aprendió idioma tras idioma, no solo como herramientas, sino como ventanas a otras formas de entender el mundo. El alemán le enseñó precisión, el francés elegancia, el japonés respeto, el italiano pasión, el portugués calidez, el inglés pragmatismo. Durante 20 años fue profesor en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla. No ganaba mucho, pero vivía bien. Tenía una esposa, Mariana, que enseñaba literatura, 2 hijos, Sofía y Mateo. Un apartamento modesto pero lleno de libros y risas. Era feliz. Entonces llegó la enfermedad. Leucemia. La palabra cayó sobre su vida como un yunque, no en él, sino en Sofía, su hija de 16 años.
La niña brillante que quería ser médica, que tocaba piano, que tenía toda la vida por delante. Los tratamientos eran costosos, demasiado costosos. El seguro cubría una parte, pero no suficiente. Miguel vendió todo lo que tenían de valor. No fue suficiente. Pidió préstamos. No fue suficiente. Mariana tomó 2 trabajos adicionales. Miguel dejó la universidad para conseguir empleos mejores pagados, pero sin experiencia fuera del ámbito académico, nadie lo contrataba para nada que pagara lo necesario. La desesperación es un animal que devora lentamente. Miguel hizo cosas de las que no estaba orgulloso. Pidió dinero prestado a personas equivocadas, con intereses que crecían como tumores. Firmó documentos sin leer bien. Cuando finalmente no pudo pagar, perdió todo. El apartamento, los pocos ahorros que quedaban, su reputación. Pero Sofía sobrevivió. El tratamiento funcionó. Su hija vivía y eso era lo único que importaba. Sin embargo, el costo fue total. Mariana, agotada por años de trabajar día y noche, sufrió un colapso nervioso. La relación no sobrevivió a la presión. Se separaron. Ella se llevó a los niños a vivir con su hermana en Bogotá, donde había mejores oportunidades de trabajo. Miguel se quedó solo, sin trabajo, sin casa, sin credibilidad académica. Llegó a Cartagena porque era lo suficientemente lejos de su vida anterior. Empezó vendiendo artesanías porque era lo único que podía hacer sin referencias, sin papeles, sin explicaciones. Sus manos aprendieron a tejer lo que su mente solía enseñar. Y aquí estoy, concluyó Miguel, mirando sus manos. 5 años después. Mi hija está bien, eso es lo que importa. Mariana rehizo su vida. Los niños están estudiando. Les envío lo que puedo, aunque no es mucho. Rodrigo había escuchado en silencio. Daniela, quien también se había quedado, tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué no volviste a enseñar?, preguntó Rodrigo. Con tu experiencia, tus idiomas. Miguel sonrió con tristeza. ¿Con qué referencias? Contando que abandoné mi puesto, que tengo deudas impagas, que no he trabajado en mi campo en 5 años. El mundo académico es pequeño, señor Santamaría. Las noticias viajan. Nadie contrata a alguien con mi historia. Pero hablas 6 idiomas con fluidez. Eso tiene que valer algo. Vale mucho, dijo Miguel. Por eso puedo comer todos los días. Cuando vienen turistas que no hablan español, soy uno de los pocos vendedores que puede atenderlos bien. Compran más, regatean menos. Es suficiente para sobrevivir. Rodrigo se quedó mirando a este hombre que había pasado de la academia a la calle, que había sacrificado todo por su hija, que había perdido su mundo, pero no su dignidad. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza. Lamento lo que dije antes, murmuró. Fui un imbécil. ¿Has sido tratado así antes?, respondió Miguel sin rencor. La gente ve las sandalias rotas, no los idiomas. Está bien, entiendo cómo funciona el mundo. Rodrigo Santamaría no durmió esa noche. En su suite de hotel de $500 la noche, con vista al mar Caribe, no podía dejar de pensar en Miguel, en cómo lo había juzgado instantáneamente, en cómo ese hombre, con más educación y talento que la mayoría de las personas que Rodrigo conocía, vendía pulseras en la calle para sobrevivir. También pensó en la reunión del día siguiente con los inversionistas japoneses. Había contratado a un intérprete profesional, costoso, que vendría de Bogotá, pero el intérprete no conocía Cartagena. No entendería los matices culturales de la conversación. No podría hacer que los japoneses se sintieran verdaderamente bienvenidos. Miguel podría. A las 6 de la mañana llamó a Daniela. Encuentra al vendedor de ayer, el de los idiomas. Tráelo al hotel. Señor, son las 6 de la mañana. Daniela. Sí, señor. Miguel estaba preparando su puesto cuando Daniela llegó en un taxi. Le tomó varios minutos convencerlo de que no era una broma y de que su jefe realmente quería verlo. En el lobby del hotel, Miguel se sintió terriblemente fuera de lugar. Su ropa limpia, pero remendada, contrastaba con el mármol y los candelabros. Los empleados lo miraban con desconfianza,
como si fuera a robar algo. Rodrigo bajó usando el ascensor privado. Miguel, necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Tengo una reunión crucial hoy con inversionistas japoneses. Necesito a alguien que no solo traduzca, sino que entienda la cultura, que haga que se sientan respetados y bienvenidos. ¿Puedes hacerlo? Miguel parpadeó. Sí, puedo, pero tengo que trabajar. Si no vendo, te pagaré $1,000 por el día. Miguel casi se cae. ¿$1,000? Es lo que le iba a pagar al intérprete de Bogotá. ¿Aceptas? Miguel asintió, incapaz de hablar. Bien, Daniela, llévalo a una tienda, consíguele un traje apropiado, cárguelo a mi cuenta. La reunión fue un éxito rotundo. Miguel no solo tradujo con precisión técnica, sino que incorporó los aspectos culturales apropiados. Sabía cuándo hacer una reverencia, cómo presentar documentos con ambas manos, cuándo guardar silencio respetuoso. Los inversionistas japoneses quedaron impresionados no solo con el proyecto, sino con el nivel de preparación cultural de Rodrigo. Después de que se fueron, el señor Tanaka, el inversionista principal, le dijo algo a Miguel en japonés. Rodrigo esperó la traducción. Dice que... Miguel vaciló. Dice que usted tiene buen ojo para el talento y que cualquier hombre que valore el conocimiento y la cultura, tanto como para contratar a alguien como yo, es un hombre con quien vale la pena hacer negocios. Rodrigo sonrió. ¿Eso dijo? Más o menos, respondió Miguel con una pequeña sonrisa. Esa noche, Rodrigo invitó a Miguel a cenar, no en el restaurante del hotel, sino en un lugar tranquilo junto al mar donde pudieran hablar sin interrupciones. «Tengo una propuesta para ti», dijo Rodrigo mientras observaba las olas. «Estoy expandiendo mis hoteles a nivel internacional. Japón, Francia, Italia, Brasil. Necesito a alguien que entienda no solo los idiomas, sino las culturas. Alguien que pueda ser mi director de Relaciones Culturales Internacionales». Miguel dejó de comer. «¿Qué? Es un puesto nuevo. Lo estoy creando. Para ti. Salario de 6 cifras en dólares, beneficios completos, presupuesto para viajar. Serías responsable de asegurar que cada uno de mis hoteles refleje sensibilidad y autenticidad cultural. Trabajarías conmigo directamente». Miguel sintió que el mundo giraba. «Señor Santamaría, yo no tengo referencias actuales. Mi historial crediticio es un desastre. No he trabajado profesionalmente en 5 años». «No me importa», dijo Rodrigo. «Ayer demostró más profesionalismo en 2 horas que muchos ejecutivos que conozco en años enteros. Eres exactamente lo que necesito. La pregunta es, ¿aceptas?». Miguel pensó en Sofía, en poder pagarle la universidad que tanto quería. Pensó en Mateo, en poder visitarlos más seguido. Pensó en pagar sus deudas, en recuperar algo de la vida que había perdido. «Sí», dijo con voz temblorosa. «Acepto». Se dieron la mano. Rodrigo sintió los callos del trabajo manual, las cicatrices de años de lucha. Miguel sintió la firmeza de alguien que mantenía su palabra. El primer año. Los siguientes meses fueron transformadores. Miguel se mudó a una oficina en las instalaciones del hotel principal de Rodrigo. Comenzó a pagar sus deudas metódicamente. Compró un apartamento pequeño pero decente. Voló a Bogotá cada 2 semanas para ver a sus hijos. Su trabajo era fascinante. Viajaba a los diferentes hoteles de la cadena, asegurándose que el personal entendiera las necesidades culturales de los huéspedes internacionales. Entrenaba a los empleados en sensibilidad cultural. Revisaba menús para asegurar opciones apropiadas, supervisaba la decoración para evitar apropiaciones culturales ofensivas. Pero lo más importante, se convirtió en el puente entre Rodrigo y el mundo. Rodrigo, por su parte, estaba cambiando. Trabajar con Miguel le había abierto los ojos a realidades que nunca había considerado. Comenzó a ver a las personas más allá de su apariencia, a valorar el conocimiento y la experiencia por encima de las credenciales formales. Un día, mientras revisaban planes para un nuevo hotel en Roma, Rodrigo hizo una pausa. «Miguel, hay algo que quiero hacer». «¿Sí?
Quiero crear un programa de becas. Para gente como tú. Personas talentosas que han caído en circunstancias difíciles, que necesitan una segunda oportunidad. Miguel sintió un nudo en la garganta. Es una idea maravillosa. Quiero que tú lo dirijas. Tú sabes mejor que nadie qué buscar, cómo identificar verdadero potencial más allá de un currículum vitae. Así nació el programa Santa María de Segundas Oportunidades. El primer año ayudó a 50 personas. Vendedores ambulantes con títulos universitarios, madres solteras con talento empresarial, refugiados con experiencia profesional que no podían ejercer por falta de documentos. Miguel entrevistó a cada uno personalmente. Conocía sus historias porque había vivido una similar. 2 años después de aquel primer encuentro en la Plaza de los Coches, Miguel recibió una llamada inesperada. ¿Profesor Vargas? Hacía tanto tiempo que nadie le llamaba así que tardó un momento en responder. ¿Sí? Habla el rector de la Universidad del Atlántico. Hemos estado siguiendo su trabajo con los hoteles Santa María. Su programa de desarrollo cultural es revolucionario. Querríamos ofrecerle una posición aquí. Director del nuevo Departamento de Estudios Culturales Aplicados. Podría diseñar el programa como quisiera, combinar academia con aplicación práctica. Y el rector hizo una pausa. Quisiera ofrecerle mis excusas personales. No supimos de su situación en su momento. Deberíamos haber ayudado. Miguel miró por la ventana de su oficina, hacia el mar que había visto desde tantos ángulos diferentes en su vida, como profesor prometedor, como padre desesperado, como vendedor humilde, como profesional exitoso. Gracias, rector, pero tengo que declinar. ¿Qué? Mi trabajo aquí no ha terminado. Hay muchas más personas que necesitan lo que el programa puede ofrecer. Y francamente, he aprendido más sobre el valor real de la educación vendiendo en la calle y trabajando con personas de todo el mundo que en todos mis años de academia. No estoy listo para volver. Después de colgar, Miguel se permitió sonreír. No era rechazo por amargura, sino elección por propósito. 5 años después del encuentro inicial, Miguel caminaba por la Plaza de los Coches. Ya no vendía ahí, pero visitaba regularmente. Conocía a cada vendedor por nombre. Muchos habían pasado por su programa. Otros simplemente apreciaban que alguien como él, que había llegado, no los hubiera olvidado. Se detuvo en un nuevo puesto. Un joven vendía artesanías similares a las que él solía ofrecer. «Buen día», saludó Miguel. «Buen día, señor. ¿Cómo va el negocio?» «Despacio», admitió el joven. «Hay muchos vendedores. Es difícil destacar». Miguel notó algo. Había libros apilados detrás del puesto. Libros de ingeniería. ¿Estudias ingeniería? El joven asintió avergonzado. «Tercer año, pero mis padres no pueden ayudar más con la matrícula. Tengo que trabajar. Es solo temporal». Miguel había escuchado esa historia antes. Era su historia. ¿Hablas algún idioma además del español? Inglés, un poco de francés. Me gustan los idiomas, pero no son útiles para ingeniería. Te sorprendería, dijo Miguel con una sonrisa. Dame tu nombre y número. Quiero hablar contigo sobre una oportunidad. 2 semanas después, el joven era parte del programa. Trabajaría medio tiempo en el departamento de mantenimiento de uno de los hoteles con horario flexible para sus clases y tomaría cursos de idiomas pagados por la empresa. Rodrigo había venido a Cartagena para la inauguración de su nuevo hotel. Caminaba con Miguel por la ciudad amurallada. «¿Sabes?», dijo Rodrigo. «A veces pienso en ese día en la plaza, en lo cerca que estuve de ser simplemente otro turista arrogante que nunca aprende nada». «Pero no lo fuiste», respondió Miguel. «Tuviste curiosidad. Eso marca la diferencia». «No, Miguel, tú marcaste la diferencia. Me enseñaste a ver». Se detuvieron frente a una placa en la pared del nuevo hotel. Decía: «La verdadera riqueza se mide en lo que sabemos, no en lo que tenemos». «¿Te gusta?», preguntó Rodrigo. «Pensé en ti cuando la diseñé». Miguel sonrió. «Me gusta. Pero agregaría algo, y en lo que compartimos». Esa noche hubo una cena de inauguración. Asistieron dignatarios, inversionistas, prensa, pero Rodrigo había insistido en algo inusual. Había reservado mesas para los vendedores de la Plaza de los Coches. Estaban ahí, algunos incómodos con ropa prestada, otros orgullosos con sus mejores galas, todos sintiéndose vistos por primera vez.
Miguel se paró a dar un discurso. Miró a la audiencia. Ricos y pobres, educados y autodidactas, soñadores y pragmáticos. Hace 5 años, comenzó, yo vendía artesanías a pocos metros de aquí. Un hombre se detuvo en mi puesto. Me ofreció muy poco por mi trabajo. Lo rechacé. Pudo haberse ido enojado, olvidándome para siempre. En cambio, se quedó, observó, escuchó, y cuando vio algo que no esperaba, tuvo la humildad de cambiar de opinión. Esa es la lección que quiero compartir esta noche. No que todos deban aprender 6 idiomas, hubo risas, sino que todos debemos aprender a mirar más allá de lo obvio. El talento no siempre usa traje, el conocimiento no siempre tiene diploma, la dignidad no depende del dinero en el banco. Cuando miren a alguien, cualquiera, pregunten, ¿qué historia tiene esta persona? ¿Qué sabe que yo no sé? ¿Qué me puede enseñar? Si más personas hicieran esas preguntas, el mundo sería muy diferente. Hubo aplausos. Miguel bajó del podio y se sentó junto a su hija Sofía, que había viajado desde Bogotá para el evento. Ella estudiaba medicina ahora, con una beca completa. «Estoy orgullosa de ti, papá», le susurró. «Estoy orgulloso de ti. Todo lo que hice, todo lo que perdí, valió la pena solo por verte aquí sana y feliz». Mariana, su exesposa, estaba en otra mesa con Mateo. Las cosas entre ellos nunca volvieron a ser como antes, pero habían encontrado paz. Ella había venido a la inauguración porque, como le dijo a Miguel, necesitaba ver que el sacrificio tuvo sentido. 10 años después del encuentro en la plaza, Miguel Ángel Vargas era una figura conocida en el mundo de la hospitalidad internacional. Su programa había ayudado a más de 1000 personas. Había escrito un libro sobre inteligencia cultural que se usaba en universidades de 3 continentes. Había dado charlas TED, había aparecido en revistas. Pero todos los miércoles, sin falta, pasaba la mañana en la plaza de los coches. No vendiendo, sino conversando, con los vendedores, con los turistas, con cualquiera que quisiera hablar. En 6 idiomas o en uno, no importa, lo importante era la conexión. Un miércoles, apareció Rodrigo con una mujer joven. Era su hija, que acababa de graduarse de administración de empresas. «Papá dice que tú eres la razón por la que él cambió, que antes de conocerte, medía a las personas por su cuenta bancaria». «Tu padre se da muy poco crédito», respondió Miguel. «Tuvo la valentía de cuestionar sus propios prejuicios. Eso es más raro de lo que piensas. Quiero trabajar en el programa, si me aceptas». Miguel miró a Rodrigo, que sonreía con orgullo. Por supuesto. Pero primero, quiero que pases un mes trabajando aquí, en la plaza, vendiendo, hablando con la gente, entendiendo sus vidas. Puedes hacerlo. Ella asintió con determinación. Un mes después, la hija de Rodrigo se presentó en la oficina de Miguel. «Aprendí más en ese mes», dijo, «que en 4 años de universidad». «¿Qué aprendiste?» «Que la dignidad no es negociable, que el trabajo honesto merece respeto, que cada persona tiene una historia que vale la pena escuchar, y que nunca debo asumir que sé algo sobre alguien basándome en su apariencia». Miguel sonrió. «Entonces, ¿estás lista?» Esa noche Miguel escribió en su diario, algo que había retomado años atrás. «Hoy pensé en ese momento en la plaza, cuando un millonario me ofreció 20,000 pesos por una pulsera de 50. Qué cerca estuvimos ambos de perder lo que vendría después. Él, la oportunidad de ver el mundo de manera diferente. Yo, la oportunidad de reconstruir mi vida. Pero tuvo curiosidad, y yo tuve dignidad. Y esa combinación lo cambió todo». Le he contado esta historia a cientos de personas ahora. Algunos la escuchan como cuento de hadas, otros como lección de negocios, pero la verdad es más simple. Es una historia sobre ver y ser visto, sobre reconocer que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su título, sino en su humanidad. Todavía tengo las sandalias que usaba ese día. Las guardo en mi oficina, no como símbolo de humildad falsa, sino como recordatorio. Recordatorio de dónde estuve, de quién soy, de por qué hago lo que hago. Mañana hablaré con 3 nuevos candidatos para el programa. Uno es profesor cesante, otro un refugiado con doctorado. La tercera una madre soltera que habla 4 idiomas y limpia oficinas de noche. Todos ellos son yo hace 10 años. Todos ellos merecen la oportunidad que yo recibí. Y todo porque un día, un millonario decidió quedarse y escuchar. Miguel cerró el diario y miró por la ventana. Cartagena brillaba bajo la luz de la luna, sus murallas contando historias de siglos.
Como él, la ciudad había sido muchas cosas, conquistada y conquistadora, rica y pobre, conocida y olvidada, pero seguía de pie. Como él, como todos los que aprenden que caer no es el final de la historia, sino a veces el comienzo de una mejor. Sonrió y apagó la luz. El vendedor de la esquina ya no vendía en la esquina, pero nunca olvidó que una vez lo hizo. Y eso, más que cualquier diploma o título o cuenta bancaria, era lo que lo mantenía humano, lo mantenía real. Lo mantenía viendo a cada persona no como lo que parecían ser, sino como lo que podrían llegar a ser. Porque al final, todos somos vendedores en alguna esquina de la vida, esperando que alguien se detenga lo suficiente para escucharnos. Y todos somos millonarios en algo: conocimiento, amor, experiencia, esperanza. La verdadera pregunta no es ¿qué idiomas hablamos?, sino si estamos dispuestos a aprender el más importante de todos, el idioma de la humanidad compartida. Y Miguel lo hablaba con fluidez. Fin.